Gracias por continuar con nosotros en las mañanas de Nativa. Nos metemos a otros asuntos. Hoy la Comisión de Constitución del Congreso de la República va a debatir dos proyectos de ley que tienen elementos diferenciadores menores, pero que apuntan a lo mismo, que es a la presencia de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Esto involucra sin duda cambios constitucionales, por eso es que en la Comisión de Constitución entra a evaluarse estos temas. Uno de los proyectos es de la congresista Lady Camones, el otro proyecto es del congresista Carlos Ceballos, integrante de la bancada de Podemos Perú. Nos comunicamos a esta hora de la mañana con el congresista Carlos Ceballos, que nos acompaña para conversar de estos temas. Congresista, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta entrevista y siempre aprovechar tu medio para saludar a todos mis hermanos de la región de Puno. Quería preguntarle por lo que va a ocurrir hoy en la sesión de la Comisión de Constitución. Se está buscando ampliar las circunstancias para que las Fuerzas Armadas puedan brindar apoyo a la Policía Nacional dentro del territorio nacional. Yo quería preguntarle lo siguiente con toda honestidad. Cuando las Fuerzas Armadas entran a tallar en términos de seguridad ciudadana, siempre tenemos el riesgo de muertos y heridos, que aumentan además significativamente, lo vimos a inicios de año. ¿Por qué no dejar tranquilas en sus cuarteles a las Fuerzas Armadas e ir por una auténtica reforma de la Policía Nacional, congresista Ceballos? Sí, muy importante tu pregunta y también lo que nosotros tenemos que trabajar es a largo plazo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando últimamente? El crecimiento continuo de la delincuencia y de las organizaciones criminales hace que tengamos que utilizar todas las herramientas a disposición, porque como usted bien lo dice, o nos matan de un lado o nosotros tenemos por un lado que reprimir estos delincuentes. Lo que nosotros proponemos en este proyecto de ley es reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de estado de emergencia, puedan salir en apoyo. ¿Y esto qué significa? Tenemos que modificar dos artículos importantes en la Constitución Política. El 137 en su inciso 3, donde claramente se tiene que decir que las Fuerzas Armadas pueden salir en apoyo simplemente con la aprobación y la solicitud de cualquier municipalidad o cualquier institución, y estas puedan salir en apoyo con solamente la aprobación del Congreso de la República, porque a veces cuando empezamos a hablar de estado de emergencia ya hemos visto que se tiene que ver una serie de aspectos que no contribuyen. Ahora, ¿en qué sentido tienen que salir las Fuerzas Armadas? Tienen que salir en el tema de patrullaje. ¿Qué es lo que se requiere hoy en día? Que haya la presencia o de la policía o de sus Fuerzas Armadas para disuadir a estos delincuentes, porque cuando ven a un efectivo policial y se encuentra presente en cualquier zona, hay respeto, por lo menos, de poder iniciar cualquier acción delictiva. Esto es importante. Ahora, esto deviene a que el artículo 165 también se modifique, porque ambos están vinculados para que las Fuerzas Armadas puedan salir en apoyo. Y esto es importante. Una vez que se reformen estos dos artículos, podrán salir proyectos de ley. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, cada fuerza o cada perteneciente a las Fuerzas Armadas, como es la Fuerza Aérea, como es la Marina y es el Ejército, tienen que tener una capacitación previa para el orden interno. Nosotros tenemos en cada una de ellas la Policía Militar. Esta Policía Militar puede estar en capacitación conjunta en orden interno con la Policía Nacional para apoyo en el tema de prevención y en el tema de lo que va a ser combatir esta inseguridad ciudadana. Entonces, a esto se va prácticamente el proyecto de ley que yo estoy presentando. Importante lo último que menciona, porque creo que el sustrato erróneo que hay respecto a la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle tiene que ver con pensar que porque son cuerpos armados, cuerpos a los que el Estado peruano les asigna el uso de un arma y la posibilidad de usarla, no está pensado para la defensa, para la seguridad interna, sino está pensado para la defensa nacional. Aún cambiando el 165 y dándole atribuciones a las Fuerzas Armadas para intervenir en el tema de seguridad, pensar que porque tienen un arma los militares están preparados para enfrentar a la delincuencia común es quizás, congresista Ceballos, un gran error. Sí, completamente de acuerdo que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para el orden interno, ¿no?, sino para brindar seguridad en la soberanía peruana y en caso de algún conflicto bélico. Pero en este sentido, lo que nosotros queremos es proponer estas modificaciones en la Constitución para que a partir de estas modificaciones se puedan crear leyes en las cuales las Fuerzas Armadas pueden salir en apoyo de la policía siempre y cuando se pueda capacitar a la policía militar de las tres armas de las Fuerzas Armadas, con la finalidad
de que estos salgan. Por ejemplo, uno, podemos hacer lo siguiente, podemos poner gente de las Fuerzas Armadas en el cuidado y protección de las instituciones públicas. Ejemplo clarísimo, el tema de las cárceles. ¿Cuántos efectivos policiales tenemos a nivel nacional en las cárceles? ¿Y por qué no podrían estar a cargo de las Fuerzas Armadas? Y todos esos efectivos policiales salir a patrullar, salir a fortalecer a la Policía Nacional. Ahí tenemos que hacer una evaluación. También en el tema de la protección de diferentes instituciones donde la Policía Nacional se encuentra protegiendo hoy en día, sean instituciones del Estado, sean de repente algunas instituciones que necesitan protección por el tema de su lejanía, también podrían ser protegidas por las Fuerzas Armadas. Y en el tema de patrullaje, sobre todo en las periferias, donde hoy se encuentra la mayor cantidad de delincuencia, podrían salir también a apoyar a la policía militar siempre y cuando, como usted bien lo ha dicho, esté capacitada para el orden interno en conjunto y en coordinación con la Policía Nacional. Digamos, entiendo su razonamiento, pero viniendo de alguien que además representa a la región Puno, luego de la masacre de Juliaca, de los 17 muertos, de la ausencia de justicia, de las muertes extrajudiciales ocurridas en esa localidad a manos de las fuerzas de seguridad del Estado a inicios del año, me causa por lo menos estupor pensar que usted propone la presencia de las Fuerzas Armadas luego de lo ocurrido, congresista Ceballos. ¿Cómo se condice una cosa con la otra? Mire usted, es importante separar las cosas porque, ojo, en esta situación las Fuerzas Armadas fueron a proteger instituciones del Estado, como usted bien lo ha dicho, pero en una situación donde hubo una convulsión social. En este caso estamos hablando de la seguridad ciudadana. Si usted sale y pregunta a toda la población ciudadana y le dice, ¿por qué no sale el ejército? Usted lo pregunta, inclusive en mi propia región, ¿por qué no sale el ejército? ¿Hasta cuándo vamos a estar lamentando muertes de jóvenes? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo prostitución, extorsiones y una serie de aspectos que bien nuestras Fuerzas Armadas podrían apoyar? ¿Qué hacemos con nuestras Fuerzas Armadas en los cuarteles? ¿Por qué no salimos a ver qué es lo que pueden contribuir nuestras Fuerzas Armadas? No estamos en guerra, hoy las guerras inclusive ya han cambiado. Bueno, tenemos una que está lamentablemente en el nororiente, pero nosotros no quisiéramos llegar a esos aspectos, pero lamentablemente hoy tenemos que utilizar todas las herramientas que nos ayuden a protegernos de esta delincuencia. Mire lo que viene pasando en Ecuador, ¿cómo es posible que en la interior? Es terrible de ir a votar con escudos, ya a ese extremo no podemos llegar nosotros en las próximas elecciones. Ahora, fíjese lo complejo de tener al ejército en la calle también. El propio ministro de Defensa, el señor Chávez Cresta, ha reconocido que por lo menos hay 13 granadas usadas por la delincuencia que han salido de los cuarteles, ¿eh? O sea, para que vea también cómo las corruptelas y esas cosas aparecen en instituciones como estas cuando se trata de la seguridad ciudadana. Lo que quiero decir es que el tema es tan complejo que yo no sé si solo las Fuerzas Armadas o parcialmente las Fuerzas Armadas van a poder detener la extorsión, van a poder perseguir a un raterillo que se va en moto llevándose una cartera. Es decir, ¿usted se imagina a las Fuerzas Armadas caminando por las calles, sacando su fusil y de pronto disparando? No, mire, yo lo que le indico es de que las Fuerzas Armadas tienen que ser utilizadas estratégicamente para poder realizar los cercos correspondientes y poder atrapar a los delincuentes. No va a estar corriendo un soldado con su fusil detrás de... Así es. Lógicamente, por eso le digo, a partir de estas leyes tenemos que darle a la Policía Nacional un apoyo, ¿no? Un apoyo que pueda ser necesario en su momento. ¿Qué pasa si esto empieza a crecer? Y como ustedes lo han dicho, los delincuentes están mucho más armados que la Policía Nacional. Si nosotros empezamos a cambiar las estructuras, empezamos a modernizar una Policía Nacional, ¿cuánto tiempo nos toma? Sin embargo, esto está creciendo. Es más, no solamente crece por fuera, sino está creciendo por dentro. Ya usted lo ha dicho, hay policías y efectivos tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, que están dotándoles de herramientas a estos delincuentes para que puedan seguir haciendo las suyas. Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, un trabajo consensuado, un trabajo articulado de todas las instituciones. Acá tiene que haber un líder, y este líder tiene que ser la Presidenta de la República. Si no hay un liderazgo por parte de la Presidenta de la República, poco nada se va a poder hacer, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, solamente que falta voluntad y decisión política. Totalmente de acuerdo en eso último. Ahora, congresista Ceballos, ¿qué le ha parecido la declaratoria de emergencia del Cercado de Lima y del INSE? ¿Le parecen medidas adecuadas en esta misma lógica? Mire, lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación integral de cómo se encuentran todos los distritos, no solo de Lima, sino del país.
y ver qué ameritúa a dar estos estados de emergencia. No sé si con Cercado y con Lince y más los otros 3 distritos anteriores podamos solucionar algo, porque el delincuente tiene emergencia acá, se va a ir al distrito de lado, donde no hay emergencia. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos contaminando otros distritos que no tenían nada que ver, que ya están teniendo ya incidencias de delincuencia que no las tenían antes. Entonces, tenemos que evaluar claramente qué es lo que queremos desde el Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior. Yo creo que el Ministro del Interior en este momento tiene que hacer también una evaluación a sí mismo, a su gestión, a su liderazgo. Yo creo que no está cumpliendo como debe de ser, por eso es que está la interpelación esta semana al ministro y bueno, tendrá que dar cuenta muchas cosas que vienen sucediendo y omisiones que viene teniendo su sector. Muy bien. Bueno, le agradezco siempre, congresista Ceballos, el talante, la apertura para poder conversar de estos temas, más allá de poder estar de acuerdo o no, la posibilidad de conversar en nativa siempre abierta, congresista Ceballos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Muy buenos días. Carlos Ceballos, integrante de la bancada de Podemos Perú, representante por Puno, ha estado con nosotros en el programa y veremos qué pasa en la Comisión de Constitución respecto a este proyecto de ley, tanto el suyo como el de la congresista Camones. Fíjense, la congresista Camones lo que está buscando es un nuevo concepto. Dejo de lado un ratito el proyecto del congresista Ceballos para hablarles del proyecto de Camones, que lo que busca es incorporar en la Constitución un nuevo concepto, el de estado de urgencia ciudadana. Es una figura distinta a la del estado de emergencia, diferente al estado de sitio también, por supuesto, pero no está muy bien explicado a qué se refiere con estado de urgencia ciudadana. Seguramente hoy se conversará y se discutirá en la Comisión de Constitución. Pero los cambios van por ahí y eso es lo que se pretende. Presencia de Fuerzas Armadas y para eso necesitas cambios constitucionales.